Buen momento para todos. Bienvenidos a este curso de circuitos DC. En la oportunidad de hoy vamos a hablar de ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley plantea que la suma algebraica de todos los voltajes en una rama cerrada es igual a cero. Quiere decir que la sumatoria de los voltajes sub n en una rama cerrada igual a cero. En el caso de la figura, tendríamos que, si aplicamos la fórmula, la sumatoria algebraica, teniendo en cuenta las polarizaciones de cada uno de los elementos, es igual a cero. De esta manera, si tenemos en cuenta la dirección de la corriente y por donde está saliendo la corriente, voltaje F menos voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 es igual a cero. Como ejemplo, vamos a realizar la siguiente actividad. Utilizando ley de voltajes de Kirchhoff, calcule voltaje A en el circuito mostrado en la figura. Tenemos un circuito donde hay 1, 2, 3, 4 elementos y una fuente de voltaje. Estos elementos pueden ser elementos activos o elementos pasivos, es decir, elementos que entregan energía al circuito o elementos que consumen energía del circuito. De esta manera, podríamos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esta situación. Lo primero que debemos hacer es plantear la dirección de la corriente. De esta manera, si colocamos la dirección de la corriente en sentido horario, vamos a obtener la siguiente situación. Utilizando ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a plantear la ecuación y teniendo en cuenta por dónde sale la corriente, entonces tendríamos 100 voltios más 8 voltios porque sale por el positivo, menos voltaje A porque sale por el negativo de la corriente, sale por el negativo de VA, menos 20 voltios porque sale por el negativo de este elemento, más 10 voltios porque la corriente sale por el positivo de este elemento, igual a 0. Despejando VA, resolvemos y tenemos que VA, que estaba restando a este lado de la ecuación, pasaría a sumar al lado derecho de la ecuación. Y tendremos que el voltaje A es igual a 98 voltios. Para realizar la prueba de este ejercicio, simplemente resolvemos y aplicamos nuevamente ley de voltajes de Kirchhoff y verificamos que la ecuación se cumpla. En este caso tendríamos 100 voltios más 8 voltios menos 98 voltios, que fue el voltaje que calculamos, menos 20 voltios más 10 voltios igual a 0. Haciendo las respectivas operaciones, comprobamos que el ejercicio está bien realizado. Una solución alternativa para el mismo ejemplo es tener en cuenta el signo en la ecuación por donde entra la corriente en cada uno de los elementos. De esta manera, utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, planteamos la ecuación y tendríamos menos 10 voltios menos 8 voltios más voltaje A, que es el voltaje en esta resistencia o en este elemento, no sabemos si es resistencia o es una fuente de voltaje, más 20 voltios menos 10 voltios igual a 0. Despejando VA, VA la vamos a dejar aquí, que está positiva, y todos los demás elementos los vamos a pasar al lado contrario, al lado derecho de la ecuación. Tendríamos que VA es igual a 100 voltios más 8 voltios menos 20 voltios más 10 voltios. Resolviendo, VA es igual a 98 voltios, que efectivamente era la respuesta que nos dio en la solución anterior. Como ejemplo 2, vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para calcular la polaridad y la magnitud del voltaje BF en este circuito. De esta manera, vamos a plantear la dirección de la corriente en sentido horario, suponiendo la polaridad de BF.
Eso quiere decir que vamos a dar un sentido a la corriente de esta manera y vamos a colocar efectivamente la polarización de la fuente o el voltaje de la fuente. Utilizando ley de voltajes de Kirchhoff, planteamos la ecuación BF más 3 voltios menos 12 voltios porque sale por negativo. Aquí la corriente sale por el positivo más 10 voltios y aquí la corriente sale por el positivo más 8 voltios igual a 0. Despejando BF, resolvemos y obtenemos que BF es igual a menos 9 voltios. Este voltaje negativo implica que esta polaridad que habíamos tenido en cuenta acá no es así, sino que es inversa. Es decir, aquí es negativo y aquí es positivo. Concluyendo, el resultado negativo efectivamente significa que el voltaje calculado tiene una polaridad inversa a la asignada inicialmente. Quiere decir que el circuito original, para que cumpla todas las leyes de la ley de voltaje de Kirchhoff, debe tener estas magnitudes. Para resolver el mismo ejemplo, considerando sentido antihorario, pues podríamos establecer dirección de corriente en sentido horario o dirección de corriente en sentido antihorario. No hay problema cómo la establezcamos, lo importante es plantear bien la ecuación. Entonces, considerando sentido antihorario, tendríamos la dirección de corriente de esta manera. Y teniendo la dirección de corriente de esta manera y utilizando ley de voltajes de Kirchhoff, planteamos la ecuación que voltaje F, que es por donde sale el positivo, porque por donde sale de este elemento la corriente es positivo, de este elemento por donde sale es negativo, entonces es menos 8 voltios, por donde sale la corriente en este elemento es negativo, menos 10 voltios, por donde sale la corriente de este elemento es positivo, más 12 voltios, y por donde sale la corriente de este elemento es negativo, menos 3 voltios, igual a 0. Despejando voltaje de fuente, tendríamos que el voltaje de fuente sería igual a estos 8 voltios, 10 voltios, estos 8 voltios y 10 voltios que están negativos pasan al otro lado de la ecuación positivos. Este 12 voltios que estaba positivo pasa al otro lado de la ecuación de forma negativa. Y 3 voltios negativos pasan al otro lado de la ecuación de forma positiva. Por lo tanto, voltaje F sería el resultado de 8 voltios más 10 voltios menos 12 voltios más 3 voltios, concluyendo que el voltaje de la fuente es igual a 9 voltios. Efectivamente, como la teníamos en la solución anterior, y en este caso nos dio positivo porque supusimos que la dirección o el sentido de esta polaridad era más abajo y menos arriba, es decir, la forma correcta como debe estar polarizada para que se cumplan las condiciones en este circuito. Recuerden que todo lo que trabajamos acá lo pueden revisar en Introducción al Análisis de Circuitos, 10ª edición, en las páginas 133 a 138. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en el próximo video.